Hola, buenos días, buenas tardes, depende del esté, depende del estar diciendo tu hora, del esté, en nombre de Cristo, que Dios te bendiga, en nombre de Cristo. Estoy aquí otra vez, tu hermana, hablamos palabra de Dios, en nombre de Cristo. En nombre de Cristo, invitamos al Espíritu Santo que toma hogar de esa palabra que vamos a hablar en nombre de Cristo. Espíritu Santo, nos invitamos que viene a tomar hogar de esa palabra y mostrarnos cualquier cosa que no entendimos, que queremos que entender. Enseñanos en nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Yo tengo palabra hoy, el tema ante nosotros que vamos a hablar, que vamos a hablar sobre cualquier razón. La razón que por cual alguien puede verte y te odia. La razón, 5 o 4 razones que alguien puede odiarte. Vamos a ver y vamos a hablar hoy. Uno de la razón que alguien puede odiarte. Uno, porque tú tienes buen futuro. Tienes buen futuro brillante. Por esa misma razón, alguien te puede ver, cuando te ve, te odia. Tú puedes pensar que esa persona yo no lo he hecho nada, me odia por ninguna razón, no te ha odiado por ninguna razón, porque te ha visto por esa misma razón. El segundo razón, esa persona cuando te ve, te la ha visto tu destino. Porque hay gente que te ve, tiene otro ojo para ver el destino de la gente. Como espíritu, tú sabes, como nosotros, gente de espíritu, tenemos muchas cosas. Como predicadora y todo, como evangélica que soy yo. ¿Sabes? Dios nos ha mostrado muchas. La gente te ve tu destino, que tiene otro ojo. A través de este ojo tú estás viendo, tiene otro que te puede ver. ¿Sabes? Cuando te ve tu destino. ¿Has visto cómo es tu destino, cómo se brilla? Ese mismo razón te odia. Por eso. El tercero razón que alguien puede odiarte es porque tú eres muy especial. Tú eres muy especial. Tú no es cualquier persona. Usted no es una persona cualquiera. Cuando la persona te ve, ya tiene celos. Porque quiere ser como tú, como usted, pero no puede. Por esa misma razón, cuando sabe que tú no es cualquier persona, usted no es cualquier persona, hermana, tú no es cualquier persona, tú es muy importante, persona muy importante. Por esa misma razón, cuando te ve, te odia. Tú pensabas que te odia por ninguna razón. No, por esa misma razón te odia. Esas son las terceras razones que alguien puede verte y te odia por así. Y cuatro razones que alguien puede odiar tu vida.